Consolidación de la educación pública en México. Para comenzar a desenvolver los puntos importantes para la educación que tenemos hoy en día, creo que es necesario tomar desde el origen educativo a las escuelas prehispánicas del Calmecac y el Tepochcali, en los cuales se daba por primera vez la educación formal. Aunque este sistema no era exclusivo de los pueblos mexicanos, era el modelo que se usaba en todos los pueblos mesoamericanos. Ya que los pueblos mesoamericanos tenían muy claro que toda su población tenía que recibir aunque fuera un poco de educación, se dieron a la tarea de crear escuelas para diferentes niveles sociales, tanto como para las clases altas como para las clases bajas. Por supuesto que su prioridad eran los sectores populares, así que ellos tenían como principales rubros, que significa que tenían como principales categorías el aspecto militar, el religioso y el productivo, así dejando a los que eran encargados de gobernar con unos estudios más avanzados. El sistema de educación que se tenía durante la colonia de la Nueva España se caracteriza entre 5 diferentes, que era la educación evangelizadora, la cual era la más importante para la conquista y el descubrimiento de nuevas tierras. Esta estaba dirigida a todos los grupos sociales. La educación de artes y oficios era la que preparaba a los artesanos para que tuvieran la capacidad de desarrollar los artefactos con los que pudieran facilitar sus actividades y así facilitarle el funcionamiento al pueblo. Este tipo de educación iba más dirigida para las poblaciones con economía media y baja. La educación seminaria era enfocada en la formación de clérigos, para ser los representantes de la Iglesia en los nuevos territorios que consiguieran en un futuro. Este tipo de educación estaba dirigida a todos los sectores, tanto alto como medio y bajo. Solamente los que tuvieran la oportunidad de ser clase alta podían tener puestos preferentes en la iglesia política, ya que como sabemos, la iglesia era de lo más predominante de ese tiempo, tanto en la educación como políticamente. La educación universitaria era otro de los rubros de esta era, la cual era prácticamente dirigida para las personas con cargos más altos de la sociedad. Y por último tenía la educación femenina, que al igual que la educación universitaria solo estaba prácticamente dirigida para las mujeres, que estuvieran en grupos sociales muy altos. Pero como era para mujeres no tuvo mucho desarrollo, por el cual casi no fue utilizado. Ya con estas categorizaciones se creía que la educación estaba perfectamente bien dividida para que la comunidad funcionara como se creía que debía de ser, aunque éstas estaban más bien dirigidas a los diferentes grupos religiosos más representativos de la época, y el papel que desenvolvían las autoridades era vigilar los intereses económicos y políticos de la corona española, y se limitaban más que nada a avalar el trato educativo que eran realizados por los clérigos. Aún así, los franciscanos fueron los que concentraron en introducir el sistema educativo español y se enfocaron en adaptarlo para las necesidades que tenía el Nuevo Mundo, y fueron los jesuitas los que tuvieron el más grande poder político e ideológico en la era de la colonia, aunque esta influencia hizo que se crearan las leyes de reforma y la incautación de bienes a la Iglesia. Las leyes de reforma son un conjunto de leyes de corte liberal promulgadas en México a mediados del siglo XIX. A lo largo de 3 periodos presidenciales, Juan Álvarez, Ignacio Confort y Benito Juárez, las leyes configuraron los primeros pasos en la búsqueda de separar del Estado y la Iglesia. La primera ley se promulgó en 1855 y las últimas 2 en 1861. A pesar del crecimiento económico y político que tuvo la colonia con sus nuevos territorios, hubieron rubros educativos que no se desarrollaron tan bien como la sociedad demandaba, tal como es el caso como el de la educación femenina, que ya la mencioné anteriormente,
aunque aquí también entraba cualquier educación que fuera para las clases bajas económicamente, lo cual provocó que el poder educativo lo pudiera obtener la Iglesia ya que era gratuita. Entonces esto provocaba que fuera concentrada en la gran mayoría de la sociedad. Durante esta era colonial, el sistema educativo se caracterizaba más por ser un sistema rígido, clasista y discriminatorio, que era en su mayor parte fundamentado por la filosofía de la religión católica. Por lo mismo no se veía a la educación como un factor de desarrollo social, ya que el interés más predominante era el de la corona española y sus intereses económicos. Después del movimiento de independencia, el sistema educativo no cambió mucho porque en ese tiempo había un estancamiento en la educación sobre proponer y desarrollar un sistema mejor. Aunque en 1833 se propuso una reforma liberal, la cual traía consigo el suprimir la participación de la Iglesia en la educación, lo cual no fue bien vista por el sector conservador de la población, así que esta idea fue abandonada el año siguiente. Así que el primer cambio verdaderamente radical que se dio al sistema educativo de México, ya independiente, se consolidó en 1867, cuando se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública, que fue en el inicio del gobierno de Benito Juárez, en la cual se hizo obligatoria y gratuita la educación primaria, y se abrió por primera vez esta educación a los sectores más pobres de la población. Se creó la Escuela de Estudios Preparatorianos, la cual se hizo con la encomienda de dar una base de conocimientos para los que aspiran a una educación profesional. Y lo más importante fue que se excluyó a la religión de todos los planes de estudio e hizo que fuera laica la educación que brindaban las instituciones oficiales. Lo malo de esto fue que esta ley solamente fue aplicada para los estados federales y la capital del país, aunque varios de otros estados decidieron seguir su ejemplo y aplicarlo también ahí mismo. Cuando Justo Sierra llegó a la Subsecretaría de Instrucción Pública, se planteó el reorganizar las instituciones que ya estaban, además de también crear nuevas y unificar el sistema, expandiendo a todos los sectores sociales y así elevar el nivel escolar de toda la población mexicana. Entonces Justo Sierra crea la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1905, además de la Universidad Nacional en 1910. Después del movimiento de la Revolución no se tuvieron muchos cambios en el desarrollo de la educación. Fue hasta que se terminó este periodo en el Congreso Constituyente de 1917 que se dio un paso muy grande en la consolidación del sistema educativo mexicano, en donde se otorgó que la educación se volviera obligatoria, laica y gratuita. Del mismo modo, se obligó a los estados a supervisar a las escuelas primarias, oficiales y privadas, y se prohibió completamente que la escuela dirigiera el sistema de educación. Para que se pudiera cumplir con la democratización de la administración educativa y con los postulados del artículo 3 constitucional, era necesario que se tomara acción a nivel nacional, ya que no bastaba con solo declarar la educación gratuita, laica y obligatoria, sino que se necesitaba tomar medidas para poderse ejecutar correctamente. Así que el proyecto de crear una Secretaría de Educación Pública Federal requería de una forma constitucional. Mientras esto se creaba, el que tomó el cargo de la rectoría de la Universidad Nacional fue el licenciado José Vasconcelos Calderón, quien ya se sabía que era uno de los más firmes partidarios de dar a la educación un carácter federal. Como rector de la universidad y titular del departamento universitario, el licenciado Vasconcelos inició la formulación práctica del proyecto emprendiendo diversas medidas con el objeto de reunir a los distintos niveles educativos.
Depuró las direcciones de los planteles, inició el reparto de desayunos escolares y llevó a cabo su idea fundamental que la Secretaría de Educación tuviese una estructura departamental. Así que los 3 departamentos fundamentales que se crearon fueron el departamento escolar, en el cual se integraron a todos los niveles educativos, que era desde el kinder, o sea, el jardín de niños, hasta la universidad. El departamento de bibliotecas, con el objeto de garantizar el material de lectura para apoyar la educación en todos los niveles, y el departamento de bellas artes, que era para coordinar las actividades artísticas complementarias de la educación. La SEP fue creada el 3 de octubre de 1921 por José Vasconcelos, quien tenía la firme convicción de unificar criterios de educación y utilizar a la misma para unificar a la población del país, aceptando que su población estaba integrada por un vasto complejo cultural, social e ideológico. O sea que él creía que la gente debía poder tener el derecho de una educación, ya que cualquier persona debía tener derecho al conocimiento. Así fue que impulsó la educación a todos los niveles, ampliando la oferta educativa a todos los sectores de la población, tanto altos como bajos económicamente. Incluyó a los trabajadores urbanos y rurales, creando centros de educación vinculados a los sectores productivos y alentando la educación técnica, otorgando becas,